Bueno, el día de hoy vamos a leer un texto y hacer unos breves comentarios acerca de él. El texto es una reseña que aparece en un libro editado por la editorial Caja Negra que se llama Por dentro todo está permitido. Este es un libro de Jorge Barón Visa y la reseña que elegí es acerca de Jean-Michel Basquiat y me pareció importante esta por una relación que existe entre el autor y Basquiat, dado que Jorge Barón Visa tuvo una vida muy trágica. Pertenecía a una familia, su papá y su mamá, una familia influyente, de mucho dinero, pero su padre en algún momento vació ácido en la cara de su mamá y después de esto se desencadenaron el suicidio de toda su familia prácticamente, primero su padre, luego su madre, después su hermana y finalmente él, que muere a la edad de 59 años. Además de esto, él estuvo transitando por muchas partes del mundo. De niño estuvo en la cárcel un tiempo. Y además es interesante que es catalogado a veces como un negro literario, porque solía escribir para... Bueno, negro literario se le llama a estas personas que escriben los textos para alguien más, pero nunca aparecen sus nombres, siempre se quedan como un fantasma. Y bueno, tuvo una depresión muy fuerte y ha publicado otros libros, principalmente uno, el más notable, que se llama El desierto y su semilla. Bueno, entonces vamos a comenzar con este texto de Jean-Michel, que si bien también tuvo una muerte por sobredosis, se desempeñó en la pintura y ahorita les voy a ir pasando algunas imágenes de su obra. Y bueno, Jean-Michel Basquiat, el genio negro en la década blanca. Era mitad haitiano y mitad puertorriqueño, pero esos son detalles del tercer mundo. Para el crítico Robert Huggins de la revista Time, Jean-Michel Basquiat era negro, y para todo el mundillo de críticos frívolos, bohemia con drogas y cotizaciones de arte ascendentes de la Nueva York de los 70s, si era negro tenía que valer por ser salvaje, por ser ingenuo, por ser autodestructivo. No importa si la realidad no se ajusta completamente al prejuicio, ya el prejuicio se encargará de corregir la realidad. Basquiat nació en 1960. Pertenecía a una familia de clase media alta. Su padre vivía de rentas inmobiliarias en Brooklyn y llevaba en Mercedes al pequeño Jean-Michel a la escuela privada en la que se educó. Su madre era una mujer culta y sensible que llevaba a su hijo desde niño a los museos. Así conoció la obra de Picasso. El film que le dedicó su amigo Julian Schnabel, famoso artista plástico y debutante como director en esta película, tiene un reparto de lujo. Geoffrey Wright es Basquiat, David Bowie es Warhol, Dennis Hopper es el marchand Shafrazi y Gary Oldman el propio Schnabel. Una escena muestra a Basquiat con su madre frente al Guernica, la famosa obra que, mientras vivió el dictador Francisco Franco, Picasso depositó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, con el encargo expreso de que fuera a España cuando Franco muriese. Jean-Michel mira intensamente las imágenes de destrucción provocadas por la aviación nazi en un pueblo vasco. En los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial, la barbarie no era ingenua, usaba la mejor tecnología de la civilización y en vez de ser autodestructiva, se encarnizaba con los inocentes del mundo.
El pequeño queda fascinado por las imágenes de Picasso, y mientras las observa, una corona surge de su cabeza. El arte sería a partir de entonces su vida, la autodestrucción, su destino. Las primeras duras pruebas aparecieron temprano. La madre enloqueció y tuvo que ser internada en una institución por el resto de su vida. Jean-Michel se llevaba mal con su padre y prefería vagabundear por la ciudad enorme, más como un solitario que como un pandillero. Comienza la década del 70 y el destino interviene otra vez, ahora bajo la forma de un inocente invento tecnológico, la pintura en aerosol. Provisto de algunos envases, Basquiat empieza a borronear los vagones del subterráneo. Las condiciones no son exactamente iguales a las de la escuela de arte a la que había asistido brevemente. Era necesario dibujar volando. No había tiempo para detalles antes de que el vagón partiera raudamente o llegara la policía, si se pintaba el interior. Un arte que no permitía titubeos. Apenas unos instantes para demostrar que uno tenía lo que hay que tener. Fuerza para seguir viviendo. Los pocos colores se borroneaban y distribuían sin cuidar que coincidiesen con el dibujo. A veces Basquiat corría a la par del vagón para terminar su obra, que se perdía en los laberínticos intestinos de la ciudad. Rara vez volvía a verla. Toda esa primera etapa de su arte fue víctima del detergente y la limpieza. Si apareciese un vagón pintado por Basquiat antes del 76, hoy valdría millones. Pero todo fue cuidadosamente lavado por la Municipalidad de Nueva York en honor de la propiedad pública. Este arte apurado le enseñó a usar los vacíos con tanta eficacia como los otros elementos de su pintura. También empleaba frases ácidas, de un humor frío y desencantado, que unían lo gráfico y lo pictórico. Firmaba Samo, contracción de same old shit, la mierda de siempre. A veces la firma era también una declaración de principios. La mierda de siempre como antídoto contra la nueva ola de mierda, tal cual apareció en Prince Street, a pocos metros de donde vivía el prestigioso crítico del Time, que lo despreció y siguió escribiendo sobre él en un tono perdonavidas aún después de la muerte del joven Basquiat. Fue absurdamente sobrevalorado por los marchands, coleccionistas, críticos y no menos, por él mismo. Esto se debió a que Basquiat era negro. La monocromática industria del último arte estadounidense sintió la necesidad de actualizarse con un toque primitivo. El que no dejó pasar la oportunidad fue Andy Warhol, el mismo cotizado artista gracias a sus contactos con la alta sociedad y los periodistas, productor de íconos de nuestro tiempo que reproducen imágenes en serie bastante aburridas, pero para las cuales Warhol supo encontrar las palabras claves que legitimaban sus pininos: posmodernidad, arte de reproducción de imágenes, era de los medios de comunicación. Además de los contactos y la labia, Warhol tenía un instinto infalible respecto del dinero. Sabía hacer dinero con nada, por ejemplo, con un negrito de la calle. La alta sociedad lo reverenciaba por esta facultad que, según los valores de esa clase social, era una prueba indiscutible de talento. Andy ya había convertido en discos de platino a conjuntos de rock ignotos, con solo agregarles una rubia, como ocurrió con Velvet Underground, al cual Warhol sumó como vocalista a Nico, una de las actrices de sus indigestos filmes de arte de 8 horas. Warhol llevó a Basquiat a su casa y a su taller. La legendaria Factory había cerrado en 1968, en donde reproducía sus ideas sobre artes plásticas, publicidad, periodismo, cine, rock y política, pero por sobre todo, donde producía dinero. El adolescente Jean-Michel aceptó todo el paquete. Warhol fue adoptando como padre suplente y junto con él también fueron escuchados los consejos respecto del arte, el dinero y la fama. Warhol lo puso en circulación.
Después le aplicó su tema favorito. Triunfa 15 minutos y revienta. Pero no lo mató. Lo que mató a Basquiat fue, sin duda, la droga. Basquiat no supo elegir ni a sus amigos ni a sus representantes. Además de Warhol, su otro mentor fue Henry Gelsaler, escritor fracasado que se ganaba la vida cobrando comisiones por presentar artistas jóvenes a los coleccionistas que soñaban con ganancias fabulosas por medio de un talento todavía desconocido. Su primera representante, Annina Nossi, lo tuvo encerrado en el sótano de su galería pintando cuadros, que ella vendía antes de que estuviesen secos, y algunas veces antes de que estuviesen acabados. Su sucesor fue un ruin perturbado mental iraní llamado Tony Shafrazi, que 10 años antes había cometido un acto vandálico contra el Guernica de Picasso, pintando sobre el cuadro «Matar todas las mentiras». Los administradores del museo no presentaron ninguna denuncia, y Shafrazi se convirtió en uno de los héroes culturales del minuto. Su acto le sirvió de recomendación para actuar como el marchand más entendido en el nuevo arte del momento, los grafitis. Habían nacido los salvajes urbanos vandálicos de la década blanca, y su primera acción era tratar de conseguir buen dinero. Los altos círculos artísticos estaban conmovidos. El segundo paso consistió en conseguir droga. Basquiat se convirtió en un adicto que daba volteretas por un mundo sin redes de seguridad. Quedó a merced de todos. Su única defensa era huir de todos. Nadie pudo retenerlo a su lado algunos días. Su biografía se convirtió en un mar de versiones, intereses y leyendas en el que naufragó la solidaridad. El método habitual de trabajo con él consistía en encerrarlo en algún estudio durante semanas y pasarle cada tanto drogas por una claraboya. El talento innato de Basquiat se deterioró rápidamente. Los altos círculos artísticos le dieron la espalda, pero bajo cuerda seguían comprando sus cuadros porque olfateaban el gran negocio del artista joven crucificado. En pocos años hubo museos y coleccionistas que compraron cantidades importantes de Basquiat. Se había creado un círculo de intereses, el círculo de la ética posmoderna. Triunfa 15 minutos y revienta. Jean Michel ya no podía dejar de producir, y si la adicción lo postraba, alguna mano anónima terminaba sus esbozos confusos. Por esta razón, los entendidos diferencian hoy cuidadosamente entre la primera época y los dudosos últimos 3 años previos a su muerte, acaecida en 1988. Antes de morir, pudo presenciar la consagración de su obra cuando fue presentada en el Museo Beijmans de Rotterdam, Holanda, y leer los elogios del escritor Norman Mailer, quien dijo que era un ejemplo de libertador social. Algunos críticos, como Susie Gablik, denunciaron en cambio la explotación de un joven por una clase ansiosa de novedades. Después de las polémicas, quedó un arte que produjo una rica alianza entre lo gráfico y lo plástico, alianza que ahora es cuidadosamente estudiada por los expertos en informática para conformar los alfabetos visuales. Un arte que usa como soportes a paredes, puertas clausuradas, persianas bajas para siempre. Basquiat no fue el iniciador de la escuela de los grafitis. Creadores como el francés Jean Dubuffet o el español Antoni Tapies habían anunciado los principales recursos de esta tendencia. Incluso en los Estados Unidos, el grupo Guerrilla Mural Africobra tenían las cosas muy claras. A Jean-Michel Basquiat le tocó promocionar la tendencia al precio de su vida. ¿Cuál es el sentido profundo de este arte? El de expresar las existencias patéticas de los marginados suburbanos, existencias que han sido despojadas tanto de lo sublime como de lo trágico, y a las que les queda solo la voz de lo sarcástico perdido en lo efímero. Bueno,
Es breve esta reseña que él hace, pero bueno, toca algunos puntos muy importantes. Al principio del texto menciona estas cuestiones acerca de el destino, ¿no? Aquí el arte sería a partir de entonces su vida, la autodestrucción, su destino. Creo que al leer esto me gustaría relacionarlo con un autor que ya también gira un poco en torno a estas vidas que lo que prima es como la tristeza, ¿no? Por ejemplo, Mark Fisher, este autor al que me refiero es Mark Fisher, un autor que también se suicidó hace algunos años y que hizo muchos escritos con relación a esta nueva época, ¿no? A la que quizá podríamos pensar que Warhol impregnó a Basquiat, ¿no? Con esto de Warhol supo encontrar las palabras claves que legitimaban sus pininos: posmodernidad, arte de reproducción de imágenes, era de los medios de comunicación. Quizás sí estas personas que han sido parte de este cambio, ¿no? que ha vivido la sociedad, han sido como ese conductor quizá han sido personas más sensibles ante estos cambios y nos han podido transmitir un poco de las cosas que pasan en masa, pero que sin embargo cuando ellos son como, repito, este hilo conductor, podemos verlas quizá con más claridad. Y también rescatar que de esto no me parece que solamente sea triste y como ya bueno, vamos a morir todos, sino que creo que algo que nos muestran estos autores, o en este caso Basquiat, quisiera volver a repetir una parte que viene en el texto, que es de esto cuando pintaban, ¿no? En los vagones y que se iban, y entonces tenía que hacerlo rápido, así quizá era su vida, ¿no? Rápido, y no sabía cuánto iba a durar. Uno tampoco sabe cuánto va a durar su vida, ¿no? Es efímera, en cualquier momento pueden pasar muchas cosas, y sin embargo demuestra lo que tiene, ¿no? Las ganas de vivir. Entonces, esta vida, tanto la de Basquiat como la de Jorge Barumbiza y como la de Mark Fisher, nos sirven un poco para replantearnos, o bueno, el comentario que yo querría hacer es en torno a eso, como replantearnos cuáles son las condiciones de vida de cada uno y cómo es que las transmitimos, ¿no? ¿Qué es lo que transmitimos? En el caso de Basquiat, pues un arte como ninguno, ¿no? Yo no he visto alguna pintura que se parezca. En el caso de Mark Fisher, que desestimó muchísimo su obra mientras vivió, es uno de los filósofos más influyentes de nuestra época. Y no sé qué les parezca, pero este texto escrito por Jorge creo que es muy bello y tiene otros más que quizá en otro momento comentaremos. También traía yo a Mark Fisher a colación por esta cuestión del destino. Mark Fisher introduce un concepto que es jauntología. ¿Y qué es esto? Pues como estos fantasmas, ¿no? Los fantasmas de nuestra vida. En este caso, parece ser, ¿no? Que las vidas de sus padres marcaban en algún sentido sus vidas, ¿no? Como sus destinos. También nos remite mucho a esta idea psicoanalítica del Edipo, ¿no? Como de nuestro destino ya está escrito. También valdría la pena cuestionarnos esto, ¿no? Si también
este escrito.